Bueno, seguimos entonces con el apartado de justificación. No sin antes decirles que, pues obviamente el apartado de presentación requiere un cierre en el que como presentación de un documento nos desglose qué es lo que vamos a encontrar de ahí en adelante, apartado por apartado, eh, qué va a contener y qué aspectos vamos a encontrar en detalle en cada uno de esos contenidos. Ya pasando a la justificación, bueno, ustedes empiezan haciendo un contexto histórico de lo que fue el Ceral y su transformación, de los imaginarios y aspectos que prevalecieron y aún siguen prevaleciendo en muchos de los contextos, aspecto que sí empieza a dar un, digamos que un contexto apropiado para poder entender por qué es necesaria una transformación en las prácticas educativas de los estudiantes sordos y en la formación y en la forma de significación de las personas o de los actores educativos sobre los educandos sordos. Mm, Luego nos plantean qué se requiere hacer para romper con estos imaginarios. Plantean generar estrategias en dos vías. Una, que aporte, fortalezca los procesos de la identidad de los niños y jóvenes sordos con su comunidad. Allí de pronto una notica y es tal vez actualizar un poquito más este discurso. Actualmente ya estamos hablando más que de identidad, de múltiples identidades, y esto también afecta a las personas sordas, estos conceptos y estos enfoques de todas las múltiples identidades que como sujetos y las múltiples identidades sordas que portamos dadas nuestras condiciones de origen, de crecimiento, de contextos, de grupos de relación, de filiaciones que tenemos, en tanto no solamente portamos un tipo de identidad, una identidad desde la cual yo veo otra, yo me veo, otra identidad desde la cual los otros me ven, me identifican a través de los lugares donde puedo ser, pero no necesariamente me identifico, y así múltiples factores que afectan pues todos estos procesos identitarios. Entonces tal vez hablar de las múltiples identidades y las múltiples comunidades sordas, en tanto no hay una sola comunidad sorda, eh, y bueno, todo lo que allí se plantea. Plantean unos asuntos que considero importantes tener en cuenta para su desarrollo posterior. Creo que no pueden quedar allí sencillamente planteados como un asunto teórico contextual, como el hecho de decir que para lograr esto, para lograr que los niños logren estas fortalezas identitarias y comunitarias, es necesario que tengan contactos, interacciones genuinas, significativas, importantes con población adulta sorda, con usuarios proficientes de la lengua, que porten los valores culturales, y, por ejemplo, lo que él plantean por aquí más adelante, eh, tratar de fortalecer estas relaciones comunitarias para ir trabajando sobre la participación e inclusión en los procesos políticos de los niños sordos. O sea, absolutamente cierto, absolutamente pertinente. Sin embargo, creemos que quedan allí abiertos como contexto, pero eh, sin relación un poco con la situación del aula para sordos. Y de ahí el sentido de por qué plantear estrategias para la transformación de la dinámica del aula para sordos. Ya vuelvo a ello. Plantean entonces una segunda vía que particularmente tiene que ver con los cambios de visión de la persona sorda y el cambio de transformaciones sobre la representación social de los sordos, y eso se plantea que es para poder hacer posible una educación digna, una educación de calidad para los sordos. Listo, perfecto. Como contexto está bien decir estos son los sordos. Históricamente se ha pensado esto de los sordos. Es difícil transformar esos imaginarios, tanto en los oyentes como en los sordos, y para ello se requieren hacer acciones tanto con la comunidad como con los sujetos que están direccionando esos procesos con la comunidad. ¿Para qué? Para hacer posible las políticas educativas que internacionalmente se están trazando en términos de equidad y de justicia y de calidad para estas poblaciones. Es perfecto. Sin embargo, como justificación, pues no aparece un elemento fuerte que nos diga
¿Por qué entonces, o cuál es la complejidad del aula para sordos frente a estos hechos, frente a estas dos vías, si es que son solamente esas dos, pero que ustedes señalan muy fuertemente allí, frente a estas dos vías que garantizarían ciertos procesos de formación de calidad? ¿Cuáles son las complejidades que porta el aula para sordos y por qué se hace necesario empezar a pensar o un tipo de elementos que permita, si no subsanar estos aspectos, porque el aula para sordos hay cosas que no va a poder tener en esta organización, de qué manera suplir, de qué manera fortalecer, de qué manera relevar o de qué manera indagar para ir generando respuestas y transformaciones progresivamente? ¿Por qué? Porque ustedes plantean luego que a partir de este reconocimiento, es decir, de esta situación, ustedes van a generar un espacio de carácter bilingüe. Aquí es muy importante hacer esta claridad. ¿Qué se entiende como un espacio de carácter bilingüe? Que no significa necesariamente un proceso de educación bilingüe bicultural para sordos tal y como teóricamente está planteado. Es decir, aclarar que el carácter bilingüe que comporta el aula para sordos es tal vez lingüístico, en tanto van a circular las dos lenguas y se van a desarrollar procesos pedagógicos conscientes y sistemáticamente realizados para garantizar el acceso a una lengua y el aprendizaje de la otra o la construcción de conocimiento de la otra, dependiendo desde donde lo definan. Um, pero que no por esto es una propuesta de educación bilingüe y cultural con todas las condiciones y exigencias que hace este marco teórico. Porque si lo definimos desde allí, pues creo que le va a generar unas complejidades muy duras al aula para sordos y difícilmente sustentables en tanto la realidad actual de las mismas. Es decir, cuando la educación bilingüe propone multiplicidad de actores e interlocutores, usuarios proficientes de la lengua, multiplicidad de posibilidades de interacción con la comunidad, procesos genuinos de cambios de representación de la sociedad y de los actores educativos en pro de esta transformación, pero lo está concibiendo como toda una comunidad, como todo un proceso de sordos para sordos con sordos. Ojo, no estamos diciendo que ello no sea pensable en el asunto, es decir, pensar cómo en el país se van gestando respuestas desde la perspectiva de educación bilingüe y cultural para sordos, dados los contextos y dadas las situaciones, pero en este momento particular, digamos que apenas estamos estructurando ciertos elementos estructurales, por valga la redundancia, del aula para sordos, como es la dinámica del aula. Entonces, sí es de carácter bilingüe, pero tiene diferencias con el hecho de plantearse como una propuesta de educación bilingüe. Creemos que allí es fundamental hacer esta diferenciación, si no se le van a empezar a plantear al aula para sordos unas exigencias de los objetivos de la educación bilingüe que difícilmente van a tener cómo responder, nada más hablando de la complejidad de la multigradualidad. Entonces es importante hacer esta referencia. Eh, Ustedes hablan aquí luego de cómo lograr una formación integral de los educandos sordos, de recuperar sus potencialidades, sus sueños y sus proyecciones, y que de aquí, de este reconocimiento del otro, surge la diactografía y el autoconocimiento. Surgen estos dos conceptos que van a dar base van a dar base a algo que llaman una categoría de algo, es decir, aquí habría que hacer como muchas precisiones en la redacción, porque ahora hemos creado dos conceptos en que las sustentan basadas ambas en esta categoría de clase. Entonces, la categoría clase, ¿de dónde sale? Es, creo que debemos movernos en las categorías de la dinámica del aula, ya definidas en la investigación, que ustedes las tienen pues muy claras. Entonces, tal vez como esta didactografía y este acontecimiento son fuertemente potentes, fuertemente consistentes, pedagógicamente sólidas para promover cada una de estas categorías que conforman este gran elemento que se denomina dinámica del aula. Lo sugerimos en la medida de darle coherencia y sustento al proceso investigativo y a lo que ustedes han venido aportando al respecto. Estar pues absolutamente claras si los conceptos son creados por ustedes o si tienen otros respaldos teóricos previos de donde se sustentan para no tener problemas de derechos de autor y ese tipo de cosas. Pero bueno, finalmente entonces fíjense que este apartado de justificación nos cierra sin justificación muy específica, es decir, no nos ha puesto
una realidad del aula, decir, mire, esto es lo que necesitan los sordos, así funcionan las aulas para sordos, esta es una dinámica prevalente que ha prevalecido y requerimos transformarla para tratar de aproximarnos por lo menos o tratar de pensarnos y reflexionarnos a esos elementos grandes que planteamos que son los ideales en la educación de los sordos y que tal vez asuntos como esta estrategia pedagógica de construcción de conocimiento puedan fortalecer dada esa necesidad, dada esa particularidad, dada esa complejidad. Porque si no, sencillamente nos quedan planteando unos elementos ideales, una necesidad de reconocer al otro y unas formas de hacer, pero nunca nos han justificado por qué son pertinentes, por qué es absolutamente relevante plantearse esto y cuál es la potencia que tiene esta estrategia para promover esos asuntos que son fundamentales en la educación de los sordos y que ustedes relevaron. Es decir, faltaría darle el elemento de justificación, de fuerza, por qué aparece esto y cuál es su pertinencia frente a la dinámica del aula y cuál es su pertinencia frente a la educación de los otros. Eso es lo que lo hace justificable, no solamente dentro de la investigación, sino dentro de los procesos pedagógicos de los estudiantes y obviamente dentro de lo que es ya el contexto educativo general de los otros.